y visita toda nuestra programación en www.radiowatch.cl. Estamos haciendo el República de los Ríos en esta tanda del mediodía. Eso a las 12:30 de todos los días, de lunes a viernes estamos. Pero hoy empezamos un poquito atrasados, 15 minutos quiero decir atrasados, pero ya estamos acá al aire por la 90.1 FM Radio Watch, también por nuestra señal online, radiowatch.cl/online, y también por nuestra señal streaming en nuestro fanpage Radio Watch Valdivia. Hoy estamos junto a Ángel Delgado, presidente de la agrupación de turismo Chohuenco y también integrante del comité de emergencia local. Junto a Ángel estuvimos conversando hace aproximadamente ya casi 2 meses, cuando empezó el tema de las barreras sanitarias comunitarias que se fueron dando, en este caso en la comuna de Panguipulli. Y hoy nuevamente estamos con Ángel para saber cómo está el panorama por allá. La vez que hablamos, que habló en este caso Ángel con Miguel, no habían casos confirmados en Panguipulli. Era una de las comunas que se mantenía intacta respecto a contagio del coronavirus, pero ahora en la actualidad ya son 11 casos activos los que hay en Panguipulli. Ángel, ¿cómo te encuentras? Hola Antonio, muchas gracias. Bien, como bien decía, el panorama ha variado un poco. Era lo esperado por parte de las proyecciones de las autoridades locales, precisamente al ser una comuna extensa, de mucho flujo, y, y bueno, dentro de todo había un crecimiento yo creo que controlado y esperemos que se mantenga con una lógica de ese tipo, entendiendo ya que estamos entrando en un pic de contagio y la capacidad de respuesta hospitalaria que tenemos en la región va a ser limitada. Claro. Ángel, para empezar es la evaluación que tú puedes hacer desde, en este caso, como integrante del Comité de Emergencia Local, esta organización que se da por parte de las comunidades, en este caso en Chocuenco, pero en realidad em, en general en los Siete Lagos, siento yo, en la ruta de los Siete Lagos, que se da mucho por este tema de los feriados que se dieron, 21 de mayo, pero también Día del Trabajador y también Semana Santa, que fueron donde se levantaron las barreras sanitarias, ante quizás la poca iniciativa que hubo por parte de las autoridades locales. Preguntarte, la evaluación que haces hasta la fecha de las barreras sanitarias en las que tú estás participando en este caso. Sí, mira, en general uno puede hacer una barrera sanitaria que atienda como las contingencias puntuales de cuando existe afluente de mucha gente, pero acá la lógica ha sido distinta, o sea, hemos tenido una barrera sanitaria constante, son más de 2 meses y medio de participación de voluntarios y voluntarias que han estado ahí intentando desarrollar un control en términos del desplazamiento de personas que no sean residentes y ha sido, la verdad, exitoso. Sin duda, las personas que están desarrollando esto, liderando hoy día, la persona coordinadora de la barrera en Tehuanco puntualmente es Verónica Rudolph, precisamente porque hemos tenido que ir desarrollando una distribución de roles debido a que, si bien los elementos de prevención como las barreras son necesarias, también se fueron vislumbrando otro tipo de requerimientos para la comunidad y que tienen que ver con los efectos colaterales que tiene el brote de COVID-19 en el país y en nuestros territorios, lo cual ha afectado a la familia en términos socioeconómicos, entendiendo que son sectores que viven del turismo y esta área productiva sufrió un shock de un día para otro desde mediados de marzo de este año, por lo cual significa que no hay ningún ingreso desde esa fecha hasta una fecha indeterminada aún, eh, generando de paso también una situación de incertidumbre, de mucho miedo también, entendiendo que todas estas localidades, la tasa de la población referente a adultos mayores es altísima, y por ende también personas que tienen enfermedades de base. Entonces, todo un relato que se ha ido construyendo mediante acciones de voluntario y voluntaria, por un lado, manteniendo y continuando esta barrera sanitaria, que es de las pocas que se ha mantenido junto a la de la localidad de Neltume y también algunas de Coñeripe, y que ha tenido una acción sistemática, ininterrumpida, con mucho esfuerzo sin duda. Pero a la par de esto también se fue gestando, ¿cierto?, un comité de emergencia local
que nace del 14 de abril para poder emprender, reitero, una respuesta coordinada, de manera responsable y hacer eco de todas estas inquietudes y finalmente temores que existen de la población, generando una línea de acción interesante y que uno siempre esperaría que existiera la posibilidad de replicarse en otros territorios. Básicamente atendimos tres grandes áreas. Por un lado, la cuestión cierto sanitaria en relación a poder entender cuáles eran los diferentes elementos que constituía este brote, básicamente teniendo ahí la participación importante de las autoridades sanitarias locales para generar alianza pública-privada y brindar a nuestros profesionales de la salud de stock suficiente en materia de equipo de protección personal, lo cual lo logramos de manera exitosa. Obviamente generar una articulación entre barreras sanitarias y también la autoridad sanitaria para el tema de la pesquisa. Luego nos trasladamos a un segundo elemento que tenía que ver con atender las necesidades socioeconómicas, y obviamente de otro tipo también que se fueron agudizando con el pasar de la semana y donde logramos, bueno, atender, reitero, de una forma yo creo que aún insuficiente, pero que toma un buen camino, que tiene que ver con canastas familiares, que tiene que ver con gestión de leña, entendiendo que al menos en esta zona la mayoría de la población se calefacciona con ese tipo de combustible y comprendiendo que los valores hoy día cada vez son más altos también, o sea, estamos viendo valores que fluctúan entre 25.000 a 35.000 pesos el metro de leña y una familia promedio al menos funciona con 10 a 15 metros. Más aún cuando tenemos una situación de cuarentena obligatoria para algunos segmentos de la población donde están todo el día en casa, por lo cual el consumo es aún mayor y no hay bolsillo que resista eso. Entonces logramos una gestión en dos líneas. Por un lado, acá bueno, tenemos una participación del mundo privado importante y lo cual uno agradece que en estos tiempos también se puedan ordenar y articular en torno de estas propuestas que te mencionaba y han donado, bueno, leña de muy buena calidad para nuestras familias. Y por otro lado también todo esto se fue articulando en torno a un proceso paralelo que tenía desarrollo en nuestra localidad, que era la recuperación de nuestro balneario, donde el despeje de vegetación exótica permitió también generar bastante leña y poder suministrar hoy día a más de 70 familias 5 metros per cápita cada una. Entonces, hemos ido resolviendo estos problemas, reitero, que pueden sonar muy domésticos, que son quizá un elemento muy pequeño frente a toda la contingencia, pero lo que uno busca transmitir es que hay que hacerse cargo también, no las podemos dejar esperando. Hoy día hay familias que lo están pasando mal, que están pasando hambre, que no saben cómo van a llegar a fin de mes, que no tienen cómo calefaccionarse, y que si uno suma todos estos elementos, al final del día los termina dejando mucho más expuestos frente a las condiciones actuales. Aparte de todo esto que yo te menciono, bueno, hemos podido generar programas de empleo de emergencia, entendiendo que acá en Tehuenco también, y salió en la prensa en su momento, tuvimos la situación del quiebre de la empresa que estaba llevando adelante un proyecto sanitario de alcantarillado, dejando a más de 40 familias desempleadas y con deudas hasta la fecha. Entonces nos encontramos con familias que tenían 5 meses de adeudamiento de pago, de salario, obviamente una situación insostenible también, más aún en medio de una pandemia. Teníamos la situación de que como son sectores que no se caracterizan por grandes obras, ni públicas ni privadas, no hay muchas fuentes laborales. Entonces, hemos ido intentando responder, reitero, de manera bastante responsable, entendiendo la realidad y las condiciones que tenemos, recursos ilimitados, y más aún entendiendo también que los propios recursos del Estado van a llegar lento y probablemente de manera bien mezquina, porque Claro. necesidades hay muchas, es un territorio muy amplio, y porque los recursos aprobados actualmente sabemos que son insuficientes. Creemos y esperamos, ojalá que no sea ingenuidad, que esto sea una primera remesa de ayuda económica que llegue, porque si es lo único que va a llegar este año, sin duda va a haber un descalabro económico profundo, entendiendo todos los antecedentes que tenemos, que los podemos, cierto, nominar con una fecha, 18 de octubre de 2019, vimos lo que ocurrió y que probablemente la crisis económica que va a devenir va a ser probablemente mucho peor. Entonces hay que enfrentarla de manera responsable, hay que articularse y lo que nos arroja como reflexión todo esto es que es la organización comunitaria, la organización social,
el diálogo público-privado y la participación de las instituciones, todos juntos mediante un programa, la cual podría dar cierta respuesta a estas inquietudes. Claro. Me imagino, Ángel Delgado, presidente de la agrupación de turismo Chocuenco, integrante del Comité de Emergencia Local, acá junto a nosotros por la 90.1 FM Radio H. Ángel, mencionaba acerca de este retardo que hay por parte de la autoridad, del gobierno central en este caso, que está priorizando donde se está dando el mayor foco de contagio, que es la región metropolitana y también en Valparaíso. Sabemos que los recursos que se están destinando están yendo y están siendo focalizados para estas regiones donde hay un alto foco de contagio. Frente a esto, tú mencionas algo interesante, que es esta articulación que se da por parte de las instituciones locales en este caso, pero también con el mundo privado. Y ahí yo quería hacer hincapié y quizás si pudieras desarrollar un poco más cómo se está dando esta nueva relación, quizás, si se le puede llamar así, con el mundo privado. Y también si nos puedes mencionar cómo ha estado la relación con las instituciones, en este caso con el municipio de Panguipulli y también quizás a nivel regional con la Intendencia. Sí, bueno, no es un misterio para nadie que todos estos sectores, lacustre, Panguipulli, lo que es sector de Puerto Fuy, Ranco, tiene presencia de familias que son expresiones, ¿cierto?, del empresariado a nivel nacional. Acá puntualmente nosotros tenemos a familias y que son en realidad holding, ¿cierto?, pertenecientes a familias como Luxic, Fonapen, Abayú, sector de Neltume, a Peterman, cerca de Panguipulli, Ibáñez, entre muchos más que son personas, reitero, que representan al empresariado y al gran empresariado a nivel nacional. Ellos durante mucho tiempo, bueno, en Panguipulli han trabajado mediante una corporación que se llama Amigos de Panguipulli, benefactora, reflejo de la filantropía que buscan plasmar ahí, y han sido, bueno, motor de diferentes actividades, principalmente culturales. No obstante aquello, durante el último tiempo, entendiendo el contexto político nacional, sobre todo después de octubre en adelante, hay una reconversión también de propias acciones, lo cual lleva adelante poder desarrollar una corporación puntualmente para estos sectores, ¿ya? En este caso Chocuenco y alrededores, para poder responder a ciertas inquietudes, problemáticas históricas, desafíos, etcétera. Hay muchos adjetivos que uno ahí podría usar, pero la práctica era poder articularse de manera cohesionada con las comunidades, con sus instituciones y poder hacer ante ciertos diferentes proyectos y desafíos. Obviamente toda esta línea de acción, que tenía que ver más bien con una línea de reactivación económica, se giró por la contingencia a atender los elementos de corto plazo que tenían que ver con la situación del COVID-19 y todos los efectos. Ellos han estado muy presentes, más son miembros de este comité, y bueno, nos obliga por un lado a desarrollar un diálogo con estos vecinos, que finalmente así se les denomina acá, ¿cierto? Porque colindan con tu comunidad, conviven, etcétera. Son fuente laboral también importante. Fuera de lo público, después vienen ellos, como fuente laboral y de estabilidad de muchas familias. Y que sin duda implica un desafío grande, porque hoy día, cuando el mundo empresarial está profundamente también cuestionado por sus acciones, por su quehacer, presentan esta propuesta que a simple vista parece muy buena, pero nos obliga también a las organizaciones a resguardar nuestra autonomía y poder también establecer claramente cuáles son los lineamientos de las acciones a seguir conjuntamente. Sin duda que si hay un ánimo de colaboración profundo y transparente, uno lo va a recibir bien porque tiene un impacto positivo en el día a día de nuestra comunidad, pero entendiendo también que siempre pueden existir dobles discursos. Quizá hoy día no va a ser el momento de hacer esa lectura y evaluar los motivos que podrían estar detrás de todo esto, y hay que atender las contingencias. Siempre, al menos a quienes asumen labores dirigenciales, nos obliga a tener el resguardo y a mantener esa diferenciación que es bien al límite entre nuestras acciones y las de ellos, ¿ya? Pero claro, ahí tenemos una situación bien particular y que sabemos también que a lo largo del sur de Chile se está replicando. Hay muchas corporaciones en muchas zonas lacustres que están actuando de la misma forma, están colaborando. Y reitero, si es con una lógica de poder proveer a nuestra población y a las distintas comunidades que son adyacentes a su fondo, a sus predios, a sus casas de veraneo, bienvenido sea.
en la medida que, reitero, sea transparente y fidedigna, y que en muchos casos también responde a lo que tú indicabas en primera instancia, que tiene que ver con la presencia del Estado. En estas zonas que son rurales, que son pequeñas por cuestiones obvias, desde el punto de vista de densidad poblacional, por el mismo hecho del número de casos, muchos factores que se han tomado desde el punto de vista técnico, hemos quedado obviamente postergados en muchos beneficios y quizás no considerando las condiciones de base que nosotros tenemos en estas poblaciones, que tiene que ver con el desempleo, que tiene que ver con la formación también, en términos, cuestiones tan básicas, la población alfabeta, cuestiones que todavía acá se ven y se vislumbran, y que implican obviamente también el nivel de bienestar que tienen las familias, que por cierto, colgamos bajo los estándares establecidos a nivel nacional, está muy por debajo de lo que uno espera. En esa misma línea, bueno, el Estado en términos concretos presenta acá, nos ha hecho, más ha sido la presencia de nuestro gobierno comunal, en este caso el municipio, eh, porque en ese sentido es fundamental el reconocimiento a sus acciones que han sido limitadas obviamente por un tema del marco legal, de lo que puede hacer o no hacer un gobierno comunal, es decir, una municipalidad, y por los propios recursos escasos. Y más aún esta comuna, que es una de las comunas más extensas a nivel nacional, que tiene una heterogeneidad interesante en términos también de la composición de la población y dentro de todo, bueno, reitero, ya han respondido y eso uno lo agradece en estos momentos, pero uno también entiende que esa respuesta está dentro de sus posibilidades que, reitero, son pequeñas, probablemente van a ser insuficientes porque los recursos lo son y porque muchos de sus recursos hoy día se han redestinado para, por ejemplo, contratación de profesionales para engrosar la respuesta en la atención de la salud primaria, que ha sido fundamental y que se le ha ido dando mucho más importancia con el avance de la propia presencia del COVID-19. Entonces, ha obligado obviamente a redoblar el esfuerzo para comprar insumos, transporte, logística. Se ha implementado, bueno, la sanitización de todas las localidades, más allá de que entiendo que todavía no hay mucha claridad sobre los efectos que pueda tener esto, pero bueno, se ha replicado y se ha hecho y por ende significa una inversión. Eh, en fin, hay un montón de situaciones que ahí uno podría ir enunciando y que, reitero, es el camino, es la vía. Esperemos que obviamente la municipalidad siga con este espíritu que tiene que ver con el trabajo en equipo, con las comunidades, porque de esta solo no vamos a salir. Hay que articular una acción conjunta y reitero, espero que ese sea el camino a elegir, no solamente por este municipio, sino también por las autoridades regionales y representación del gobierno, que dicho sea de paso, bueno, nosotros la presencia de la intendencia, etcétera, la tuvimos solamente en la primera parte de esta situación sanitaria, que tenía que ver más bien cuando estaba en cuestionamiento la legalidad de nuestras barreras sanitarias, que solamente ahí hubo una mención hacia nuestras acciones y que tenían que ver con el carácter de ilegalidad que tenían nuestras barreras, Claro. y que bueno, ahí hubo todo un dime y direte en torno a eso, de querer sacar nuestras barreras sanitarias, porque estaban infringiendo, ¿cierto?, algo tan básico como el derecho al libre tránsito, entre otras cosas. Claro. Lo cierto es que eso no ocurrió, hubo presión suficiente por parte de las comunidades y se les dio el respaldo necesario. Pero fuera de eso, no han habido otro tipo de participación de nuestra autoridad en nuestro territorio y por cierto que eso se ha visto reemplazado un tanto por las acciones nuestras, pero jamás van a ser suficientes. Reitero, uno por nuestras capacidades de cobertura, de logística y de recursos económicos. Claro. Me imagino, en el último feriado que hubo, que fue el del 21 de mayo, recuerdo que en la localidad de Coñaripe, por Pucura, se hicieron barreras sanitarias que fueron apoyadas por la Intendencia en este caso y también por Fuerzas Armadas. Vemos que igual ha cambiado un poco la disposición por parte de las autoridades, quizás por verse un poco sobrepasada y por no tomar las iniciativas frente a este caso y también por cómo se está dando la situación a nivel nacional, donde también hemos visto un cierto tipo de improvisación, quizás, mucha gente comenta eso, por parte de nuestras autoridades. Entonces, vemos como poco a poco van cediendo quizás ante las iniciativas que toman las comunidades, ya que las tienen que tomar obviamente porque no hay respuesta por parte de las instituciones.
Ángel, pasando ya a un tema, ya están los análisis, estamos viviendo una crisis sanitaria tremenda, se están haciendo cosas, la crítica que se hace en realidad es que no se avanza mucho porque no hay nada planificado, entonces se está planificando el día a día y hay un cierto tipo de improvisación por parte de las autoridades, pero proyectándonos y quizás viendo la situación que tú planteabas del turismo, de las zonas de turismo, eh, ¿cómo, cómo va a afectar esta pandemia a la economía local en este caso? O sea, va a tener que haber un replanteamiento en este caso de la economía local. Tú que eres parte de la agrupación de turismo de Chocuenco, ¿qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué se va a tener que hacer en este caso para generar las mejores condiciones para esta zona? Sí, sin duda yo creo que es una pregunta compleja, tiene muchas dimensiones a las cuales uno podría atender. Hoy día lamentablemente nos estamos viendo enfrentados a una situación sin precedentes o con precedentes muy puntuales en la historia y que tiene que ver con cambios hasta geopolíticos que son totalmente ajenos a nosotros. Son múltiples los análisis de analistas internacionales de este giro de Occidente a Oriente, el impulso a la economía china, estamos viendo hoy día en la prensa la situación norteamericana y uno podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver eso con Chocuenco? Bueno, tiene mucho que ver porque somos una economía abierta, Chile depende de Tratado de Libre Comercio con todas estas potencias, es una economía frágil, una economía que carece totalmente de valor agregado en su producción y que frente a cualquier remesón económica en materia internacional, Chile va a ser los países más afectados, como siempre lo ha sido. Entonces, como tú decías al inicio, pareciera ser que estamos dando finalmente manotazos de ahogados y es así, ya hay mucha improvisación y tiene que ver con muchos elementos. Uno de que finalmente la estrategia de contención del virus falló y difícilmente el asumir el error, que en cierta medida lo han hecho, va a significar también inmediatamente cambiar la estrategia, ¿ya? Entonces ya como que estamos viviendo el día a día tratando de contener esta situación y en materia económica pareciera ser algo muy similar. Se ha hecho una publicidad bien rimbombante sobre los diferentes beneficios que se ha estado desarrollando para los emprendedores, que también es un tremendo tema a conversar. Pero que en términos prácticos no va a tener una repercusión importante inmediata en quienes hoy día lo están pasando mal porque su negocio no están produciendo. Entendemos que hay ciertos fondos impulsados por Corfo, por Certec, donde se hace alusión, ¿cierto?, a la reactivación. Son fondos pequeños, donde solo atiende a la formalidad y el turismo es un rubro de mucha informalidad. Entonces, automáticamente deja fuera un montón de personas que también le están pasando mal. Eh, el turismo habitualmente es muy dinámico y está muy sujeto obviamente a la demanda extranjera y queramos o no, Chile lo que está haciendo hoy día su turismo es plantear una imagen profundamente de un destino turístico a no visitar. ¿Y por qué? Porque básicamente el turista aquí en adelante, en una sociedad post pandemia, donde se busca desarrollar un nuevo turismo, va a buscar un destino turístico que le brinde seguridad sanitaria y nosotros no la vamos a poder brindar, o al menos no lo estamos haciendo. Entonces, no vamos a estar dentro de los destinos turísticos quizás deseados porque no tuvimos un buen tratamiento en la pandemia. Y por otro lado, al menos para nosotros acá puntualmente, lo que es el destino Siete Lagos, bueno, sobre el 90% de sus son turistas nacionales, familias profesionales, y que se van a ver obviamente también captados por otro tipo de oferta que tiene que ver con otros destinos turísticos potentes en Chile, Torre del Paine, San Pedro de Atacama, etcétera, mismo Pucón, que habitualmente su oferta era de extranjero, pero hoy día el extranjero, al bajar obviamente porcentualmente, van a tener que reorientar también su propia oferta al público nacional y queramos o no, son mucho más atractivos que nosotros, no por el valor ecológico y paisajístico que tiene, sino desde el punto de vista de la infraestructura y capacidad de entregar una oferta diversificada, ya de intereses especiales particularmente.
Y competir contra eso es difícil, ¿ya? Nosotros al menos le hemos venido planteando hace un tiempo la necesidad de cambiar el modelo turístico en esta zona que está basado en un turismo masa, muy estacional, ligado a los balnearios, donde llega mucha gente, pero es lo que te queda en términos de utilidad a los negocios muy poco y te deja obviamente un impacto ambiental enorme. Entonces siempre ha habido como una discusión ahí de ver, bueno, cómo avanzamos un modelo turístico distinto, especializado, no estacional, sino que tenga una oferta continua, que tenga obviamente valor agregado. Y es un tema que hoy día, bueno, volvemos a plantear con urgencia porque tiene que ver también con cómo nos vamos a reinventar como destino turístico, ¿ya? Y ahí vemos también que o sea, hay esfuerzo, hemos participado de reuniones virtuales junto a la autoridad correspondiente, junto al Cernatur, junto, obviamente, a nuestro municipio, pero aún veo que es lento, y es lento porque obviamente hay muchas cosas que se cruzan, cuestiones que son muy ligadas a la pandemia, pero cuestiones que se arrastran también. Entonces nos está obligando hoy día posiblemente a rediscutir las bases profundas del modelo turístico que tiene Chile, ¿ya? Y eso va a contraer también requerir de un apoyo financiero importante por parte del Estado, porque Claro. te doy un ejemplo, para poder operativizar, por ejemplo, los alojamientos turísticos en nuestro destino o donde sea, te va a obligar a tener un protocolo sanitario profundamente claro, estricto, riguroso, etcétera, y posiblemente te va a exigir también inversiones para poder llevar a cabo y materializar protocolos sanitarios. La pregunta es, ¿van a estar todos los emprendedores, dueños de hostales, hoteles, cabañas, con disponibilidad inmediata a hacer eso? ¿Van a tener los recursos para poder hacer esos cambios? ¿Qué ocurre con el mundo informal? ¿Cómo lo vamos a fiscalizar para que también esté alineado? Entonces, yo lo veo muy complicado este escenario porque requiere mucha inversión, requiere también generar marchas blancas para poder permitir a los informales formalizarse y brindarles todas las posibilidades y hacer posiblemente quizás algunos trámites un poquito más fáciles y menos Claro. engorrosos y quizás también más económicos, que siempre ha sido un tema. Y por otro lado, bueno, impulsar un proceso que también nosotros lo hemos mencionado, que tiene que ver con la construcción de capital humano avanzado en turismo. O sea, por ejemplo, en nuestra localidad tiene un sinnúmero de opciones de desarrollo de actividad al aire libre, pero no tenemos más de 4 o 5 las cuales se están ofertando frente a Pucón, que tiene más de 100. La pregunta cuál es, ¿por qué no podemos tener más? Y tiene que ver con varias cosas, infraestructura, pero sobre todo que no tenemos personas, ¿cierto?, capacitadas para poder desarrollar esa actividad. Entonces, ahí donde también vuelve la gran pregunta y tiene que decir, bueno, ¿cuándo va a ser el momento donde destinemos recursos públicos para capacitar a personas que estén trabajando en el turismo y transformarlos, ¿cierto?, en profesionales del turismo que entreguen un valor agregado al servicio y que puedan proporcionar la oportunidad al turista que viene de hacer varias actividades al aire libre? Entonces, es un tema de fondo complejo a resolver y que esperemos que hoy día, reitero, cuando se da esta crisis, se dé la oportunidad de dar esa discusión de fondo. Hay más temas, por cierto, que uno podría hoy día tocar, la administración del área silvestre protegida, el rol que tiene CONAF, la articulación con las comunidades. Reitero, son tantos temas que hoy día vuelven a estar sobre la mesa y que, bueno, vamos a tener que darnos el tiempo, quizá hoy día es el tiempo, mientras esperamos que esto se normalice y volver a la reactivación económica, a discutir todos estos temas que estaban pendientes y que le habíamos finalmente quitado importancia y construir una industria turística en Chile potente, sustentable, diversificada y que atienda los nuevos requerimientos que se van a estar planteando post pandemia, que reitero, las personas van a buscar lugares menos concurridos, con buenos Claro. protocolos, con una buena atención primaria, con profesionales que brinden todo el EPP necesario, que resguarden, ¿cierto?, la ruta a visitar, que sean obviamente lugares que estén no poblados de visitantes, sino que brinden toda esa seguridad y resguardo sanitario. Entonces va a ser difícil, probablemente un tanto titánica, pero hay que emprender. Claro. Ángel Delgado, presidente de la agrupación de turismo Choshuenco, integrante del comité de emergencia local de la comunidad de Choshuenco para Radio Universidad Austral de Chile. Planteas varias cosas, Ángel, y en lo que yo me quiero quedar un poco es la informalidad del turismo, ¿cierto? También saber, y todos sabemos,
que el turismo aglomera a muchas personas, sobre todo en las fechas estivales, y acerca de los protocolos sanitarios, que claro, va a ser una realidad. O sea, probablemente los protocolos sanitarios post pandemia van a ser mucho más severos, mucho más estrictos. Y gran parte del turismo, por lo menos en la época de verano, pasa por la informalidad. Ayer tuvimos una conversación con Ángel y hablábamos, yo le comentaba, por lo menos la comunidad de Coñaripe que a mí me toca visitar ya hace mucho tiempo, en los veranos la mayor parte de las y los trabajadores son ambulantes en este caso, que venden ya sea alimentos, verduras, etcétera, etcétera. Entonces, luego de esta pandemia, se sabe que los protocolos sanitarios van a ser más estrictos por parte de las autoridades. Yo creo que eso va a ser así. Y también otra cosa que hablamos ayer era que cuando esta pandemia pase, la gente va a querer salir. O sea, el confinamiento lo que está haciendo es una acumulación por parte de las personas de querer ir a otros lados. En este caso, se ve por lo menos en los feriados que la gente intenta ir, aunque se les diga que no pueden ir a sus segundas casas de veraneo en este caso, pero pasa. Entonces, cuando pase quizás esta pandemia, muchas personas van a querer van a querer ir a visitar distintos lugares. Puede ser una problemática en el caso de que la población no haya que la mayoría de la población no se haya contagiado antes. Pueden existir focos de contagios, quizás, existen múltiples posibilidades. Entonces, respecto a este tema de los protocolos sanitarios y de las exigencias que van a venir por parte de las instituciones hacia los emprendedores y también hacia a quienes trabajan en la informalidad, ¿quién pone la inversión? Esa es la pregunta. ¿Tú cómo ves la posibilidad en este caso de una nueva alianza con el sector privado, en el caso de que nuevamente el Estado no cumpla con las expectativas que ustedes tienen? ¿No? ¿Con qué ojos ven esta relación que se está construyendo ahora durante la pandemia, pero post pandemia supongo que se va a seguir profundizando? Sí, yo creo que obviamente hay mucho camino por hacer en relación a estas relaciones con el mundo privado, porque obviamente hay que también leer, reitero, cuáles son sus objetivos y sentir el más profundo al momento de hacer esa inversión, que muchas veces está cierto escudado con el concepto de la filantropía o responsabilidad social empresarial. Por eso yo te decía al inicio, hay que ser obviamente meticuloso en ese tipo de relaciones. Hay que mantener la autonomía organizacional siempre, es un concepto que es fundamental para nosotros. Y bueno, ver si es que se da o no esa posibilidad de repensar también conjuntamente el venir de estas localidades, porque sin duda que también el hecho de, si uno lo ve en términos prácticos, ellos tienen, bueno, sus destinos turísticos propios en esta zona y van a buscar también resguardarlo de tener un descalabro como podría ser un brote de contagio a propósito de que llegue cierto visitante y no se toman los resguardos. Y entonces yo creo que también desde el punto de vista de la conveniencia individual que pueden tener ellos, también les va a ser de mucha utilidad. Ahora, yo creo que siempre uno esperaría que sea el Estado que pueda canalizar estos elementos, porque bueno, el Estado también lo entrega bajo la premisa del bienestar común y uno entiende que no existe ningún tipo de compromiso con el Estado, pero cuando hay un privado sí se entiende que hay otro tipo de relación y compromiso, o sea, te doy la mano pero también espero algo de vuelta, entonces también hay que hacer ese tipo de lectura y ser bien cuidadoso. Hoy día yo creo que, bueno, uno está esperando que lo que yo te decía al inicio, que estos fondos que están bajando del Estado mediante proyectos como el Par Impulsa o el Reactívate o tantos otros que se están anunciando, puedan venir más, puedan llegar a tener una gran tasa de cobertura en la población hoy día de los emprendedores y poder dar esta respuesta, o sea, de finalmente que los emprendedores que busquen cambiar de giro o poder adecuar o adaptarse a estas nuevas realidades tengan los recursos frescos para hacerlo, ¿ya? Y es un problema porque obviamente tenemos mucha brecha. Uno es que los recursos son ilimitados, dos que están también distribuidos territorialmente. Valdivia siempre va a ser capital regional y tener la mayor concentración de emprendedores y población es el que se lleva el 50% de los recursos.
y porque también en estos sectores tenemos mucho emprendedor, reitero, que es informal y siempre lo ha sido, y no sé si en esta pasada lo va a querer formalizarse dependiendo de las garantías que hayan. Dos, tiene que ver también con que muchos emprendedores también están situados en un segmento generacional que le impide muchas veces hacer una postulación virtual porque no dominan Claro, finalmente el uso de las plataformas, el uso de la tecnología. Entonces, quizás para nosotros es algo tan normal hacer una postulación, pero para un grueso de la población que ya tiene algún tipo de emprendimiento es totalmente dificultoso. O sea, claro, se hacen todos los llamados y las convocatorias por internet, se hacen hoy día todas las capacitaciones por plataformas, vía Zoom, entre otras, y que para uno es algo muy básico y sencillo, pero he visto y obviamente también hemos tenido que atender de repente esas dificultades de personas que no saben, por ejemplo, cómo conectarse a una videoconferencia. Entonces, claro, son cuestiones tan pequeñas, tan básicas, pero que te van a generar esa posibilidad entre postular y adjudicarte y entre quedarte al margen y tener que cerrar tu negocio. Entonces, creo que ahí hay que atender las particularidades de los territorios. Obviamente hoy día pedir una mayor presencia en el territorio es contraproducente en la propia lógica, ¿cierto?, de la prevención, pero hay que buscar los mecanismos para poder llegar a cada una de estas personas, que nadie se sienta al margen, que nadie se sienta abandonado por el Estado, y si es necesario el Estado generar una alianza mucho más fuerte con sus municipios, que también dentro de toda esta crisis sanitaria los municipios han sido postergados. Recordemos que hace semanas atrás había una pugna entre municipios que en muchos casos eran de la misma línea política del gobierno y obviamente también municipios de oposición donde, bueno, conjuntamente estaban acusando al gobierno central de no considerarlo, de marginarlo y de no entregarle potestades que uno hoy día considera que son fundamentales, porque son los municipios quienes conocen sus territorios, quienes conocen las realidades, quienes saben cómo desplegarse en él, y por ende, bueno, la lógica sería brindarle mayor recurso, mayor capacidad de acción y que sean los municipios, porque no el ente articulador de poder responder también a todos estos elementos de índole productiva, por ejemplo. Pero reitero, es un elemento que está en el aire aún y no hemos visto esas señales todavía. Ojalá que en algún momento se den y ese momento sea lo antes posible. claro. Ángel Delgado, presidente de la agrupación de turismo Choshuenco, integrante del comité de emergencia local también de Choshuenco para Radio Universidad Austral de Chile. Interesante lo que mencionabas, Ángel, sobre las brechas digitales. Habíamos estado hablando sobre esto con la académica Patricia Peña, que nos decía que bueno, el tema del estallido social y ahora la pandemia viene a, a exponernos en nuestras caras el tema de las brechas digitales, que para muchas personas, para las autoridades no existían en Chile las brechas digitales, pero nos damos cuenta que con el confinamiento, donde todo se hace a través de manera online, sí existen brechas digitales y son bastante potentes, y esto tú lo manifiestas, por ejemplo, con el tema de las postulaciones a los fondos, pero también se ha dado con el tema de las clases online, entre otras cosas. Ya finalizando, Ángel, y algo que es súper importante y quizás que era algo que se anunció durante el verano también de este año, que es el eclipse de diciembre. Me decías que quizás sea una posibilidad de reactivar la economía. ¿Tú cómo ves esta posibilidad? ¿Cómo ves las condiciones? ¿Cómo irán a estar de aquí a la fecha las condiciones sanitarias respecto a este evento, que es un evento que se sabe que sirve mucho para las economías locales? Lo vivimos el año pasado con el eclipse en el norte? Entonces, ¿qué pasa con el eclipse 2020, por lo menos en los Siete Lagos, que es donde se va a ver en su totalidad? Sí, bueno, sin duda que dentro de las conversaciones que se han tenido en diferentes reuniones con, en este caso, la directora del Cernatur, con Paulina, que ha estado muy proactiva, al menos a mí me consta, en materia de organización, reuniones. Hoy día hay un proceso de construcción de hoja de ruta, al menos para el turismo acá, que esperemos llegue en puerto. Se ha hecho mención a este tema del eclipse, que podría precisamente instalarse como el granito de reactivación económica. Ahora, comprometerse a crear una falsa seguridad de que eso va a ocurrir, creo que hay que tener cuidado. Dar una fecha tan puntual como hoy, el 14 de diciembre, vamos a estar operativos al 100%, no lo sé. Creo que la incertidumbre ya es tan grande que nadie podría con certeza decirte que el turismo va a estar reactivado en ese momento. Ahora, lo que yo sí creo es que
se tienen que dar todas las condiciones, todas estas discusiones, estas tomas de decisiones de orden sanitario, inversión pública-privada, mejoramiento de cada uno de los tipos de servicios que configura la industria turística, adaptándose a los nuevos tiempos que vienen durante y post pandemia, y que si se nos da la oportunidad de poder ofertar algo y de poder vender algún tipo de producto para el evento del 14 de diciembre, estemos preparados, ¿ya? O sea, hay que estar preparados sí o sí. Ahora, que lo podamos hacer es otro tema, pero creo que ahí hay harta discusión que dar y hay elementos que se vienen arrastrando que son quizá anteriores a la propia pandemia, ¿ya? Y te voy a anunciar solo uno. Durante harto tiempo, al menos nosotros manifestamos la inquietud de en qué momento, en qué situación íbamos a discutir sobre la capacidad de carga que iban a tener nuestra área silvestre protegida. ¿Ya? Por ejemplo, acá en la Reserva Nacional Mochochocuenco podría fácilmente reunir 2.000, 3.000 o 4.000 personas sin inconveniente, al menos para la visión humana, pero la pregunta también técnica es cuánto realmente es lo que puede resistir en términos de carga, ¿ya? Del punto de vista de seguridad, del punto de vista del impacto ambiental, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas no estaban resueltas ante la pandemia, entonces hoy día es mucho más urgente resolverla porque frente a todos los elementos que yo te acabo de mencionar, hoy día aparece un nuevo factor que tiene que ver con el tema de el resguardo sanitario. Y con mayor razón tiene que ser menos gente la que esté ahí. Ahora, ¿cuánto va a ser la posibilidad de que cada operador pueda vender? ¿Cuánta gente van a permitir, por ejemplo, llegar a la cumbre del volcán Mocho? ¿Cuánta gente va a poder pernoctar o no van a poder pernoctar? No sé cuántos cupos sociales van a haber para que la población también tenga un espacio ahí. Bueno, todos esos temas están en el aire aún, ¿ya? Y creo que hay que hacerlo, hay que discutirlos porque en estricto rigor va a ser un fenómeno interesante que va a reactivar, si es que se dan las condiciones ciertas sanitarias, la economía local, pero tenemos que aprender también de los efectos y de los diferentes elementos que ocurrieron en el norte de nuestro país, que tiene que ver con que fue una estampida de gente, mucha gente, que dejó toneladas de basura, que en general no generó un impacto económico tan grande porque mucha gente fue por el día. Entonces hay que construir un modelo de negocio que permita que esa persona al menos pernocte, consuma algún tipo de servicio, por lo cual, no sé, yo al menos personalmente, sin todavía tomar una decisión colectiva, creo que el mejor modelo de negocio sería mediante un sistema de reserva con al menos 2 días de estadía en las localidades y con un número limitado por negocio, ¿ya? Y nada más. Puede sonar súper exclusivo y quizás lo sea, pero acá tiene que ser también la seguridad, tanto nuestra como de quien compra, y el resguardo de nuestro área silvestre protegida, ¿ya? Y eso a la vez también permitiría que la oferta se pueda diseminar en todo el territorio, que más localidades también puedan tener la posibilidad de construir un producto turístico, ofertarlo y también tener un beneficio a partir de este fenómeno natural y donde nos instalemos, reitero, como un modelo a seguir, o sea, frente a esta actividad económica en torno a un fenómeno natural, las próximas que pudiesen desarrollarse, ya tener bastante claro cómo operar en estas situaciones. Pero por ahora no hay nada muy claro y por cierto, para llegar a buen pie y poder recibir esta actividad que es el Eclipse 2020, creo que nos falta mucho por hacer, ¿ya? Poder discutir estos elementos que yo te menciono que tienen que ver con el orden de capacidad de carga, cómo vamos a vender, cuántos van a vender, la parte de seguridad. Pensemos que para poder acceder a las zonas altas son caminos de montaña, peligrosos, quizá vamos a tener que tener un tremendo resguardo desde el punto de vista de la unidad de emergencia, es un costo alto. Y por otro lado, bueno, que todos los alojamientos turísticos, quienes ofertan productos alimenticios también estén alineados con los nuevos protocolos sanitarios. Pero si no logramos dar respuesta a todo eso, que requiere inversión, requiere tiempo, y llegamos al 14 de diciembre sin esos cambios hechos, la verdad es que yo no me arriesgaría a hacer absolutamente nada porque Claro. nos va a colocar en peligro, puede colocar en peligro a la gente que bueno, que tener la certeza de que estamos todos en el mismo relato, actuando de manera conjunta.
Bien, Ángel Delgado, presidente de la agrupación de turismo Chocuenco, integrante también del comité de emergencia local. Ángel, ya estamos despidiendo esta entrevista, una buena conversación a propósito de lo que se viene, por lo menos para la región de Los Ríos y en este caso para el circuito Siete Lagos, respecto al tema de la economía local, de cómo se va a venir a replantear quizás la economía local a partir del COVID-19. Ya finalizando y dejándote las últimas palabras para que nos puedas invitar también a escuchar el podcast donde tú estás participando, que se llama Encontrándonos, ¿cierto? Que también es parte del Comité de Emergencia Local, para que nos hagas la invitación también, dejarte con las últimas palabras para la gente que nos está escuchando por la 90.1 FM Radio H. Sí, bueno, como conversamos al inicio, nosotros el 14 de abril configuramos este comité de emergencia que sin duda ha tenido yo creo que una importante participación en materia de resolver ciertos inconvenientes que se han ido desarrollando en torno a la pandemia en este territorio. Y bueno, dentro de las diferentes líneas de acción que tenían que ver con responder cuestiones tan básicas como alimentación, calefacción, se han emprendido muchas labores, mencionar algunas también porque es importante ese reconocimiento a las instituciones. Por ejemplo, con bomberos se inició una campaña conjunta de prevención de incendios estructurales, precisamente por el uso excesivo de leña, de la calefacción, que es fundamental en cada hogar, al menos en esta zona, teniendo mucho adulto mayor que vive solo y que muchas veces no se considera la limpieza, por ejemplo, de caños, que es algo fundamental para evitar un incendio. Entonces, se hizo ahí un proceso de entrega de folletería, un imán, los números de emergencia, las acciones a seguir. Esto fue acompañado obviamente por la entrega de 2 mascarillas reutilizables per cápita. O sea, estamos hablando que en Chocuenco se confeccionaron 2.000 mascarillas de muy buena calidad. Confeccionaron dueñas de casa que no tenían ingreso, entonces se les pagó por confeccionar esto, entonces se generó un círculo virtuoso enorme. Por un lado, un puesto laboral pequeño, transitorio, pero que beneficiaba, se configuraron mascarillas y se entregaron a toda la población bajo la lógica de la prevención. Hemos podido resolver problemas de repente importantes en torno a los stocks también de protección personal, a nuestros CEFAM, que también hay una alianza pública-privada importante. Se ha logrado, por ejemplo, poder resguardar, ¿cierto? Mediante ahí un canal importante de comunicación de que la información que llega a nuestra localidad sea verídica. Y ahí juega un rol súper importante este programa que Encontrándonos, frente a la situación de infodemia, fake news. Hay un montón de información dando vuelta en la web donde uno alcanza a discernir qué es verdad, qué no. Es súper complejo el escenario. Entonces, nuestra población es su mayoría de adulto mayor, que tiene también acceso a un teléfono inteligente, ve información en redes sociales y muchas veces no es verídica. Eso genera ansiedad, genera angustia, entonces genera muchas veces falta de expectativa. Entonces estuvo la idea de configurar este programa que ya vamos esta semana a hacer su 7ª sesión. Hemos abordado muchos temas, salud mental, el abordaje social, los contagios en la comuna, porque vimos situaciones muy dramáticas y peligrosas, ¿ya? En torno a cómo se tratan los datos privados de las personas que adquieren o contraen el COVID-19, haciendo un verdadero festín en redes sociales, publicando fotografías íntimas. Hemos visto también situaciones de amedrentamiento a las personas que contraen el COVID-19 con mensajes tan violentos de donde se insinúa que se van a quemar las casas de estas personas, se les van a piedrar. Entonces, toma una magnitud y un ribete súper complejo. Y obviamente todos estos elementos los hemos ido conversando en estos programas con funcionarios de la salud de nuestro territorio, para poder ir educando, para poder vencer, reitero, la infodemia, poder vencer en muchos casos la incapacidad de manejar ciertos conceptos que son más del área técnica y poder llevarlo mediante un discurso mucho más pedagógico, digerible para la población, y lo puedan entender. Se han emprendido, por ejemplo, discusiones en torno a la misma conversación que tiene que ver con la reactivación económica, y bueno, Encontrándonos se basa en eso, en un lugar de encuentro, de reflexión, de conversación. Es un programa que nace a propósito del comité de emergencia, pero que también hemos ido discutiendo y preguntándonos qué ocurre después de la emergencia. ¿Acabamos con el programa o lo proyectamos? Y la reflexión es por qué no proyectarla,
precisamente cuando personas carecemos de espacios de reflexión de este tipo, y más aún de formato mediante plataformas como Facebook, que hoy día son, yo creo que súper importantes por la capacidad de cobertura que tienen, y donde la mayoría de la población tiene alguna cuenta o puede acceder a esto. Entonces, yo creo que es una tremenda herramienta a mejorar, por cierto. Hay que perfeccionar los contenidos y tantas cosas, porque todo esto nació sobre la marcha, muy improvisado, pero lentamente va tomando forma, y esperemos que nos podamos convertir, ¿por qué no?, también en un medio de reflexión, de discusión política, social, cultural, abordando muchas temáticas que hoy día transcurren en el territorio, e instalarse como el espacio de reflexión en esta pequeña comunidad. Hemos tenido la oportunidad de algunos medios también, como más Valdivia TV, que nos retransmite también para allá. Entonces da cuenta también de que no todo transcurre en las grandes ciudades como Valdivia, sino que también, bueno, existen esfuerzos en estas pequeñas localidades donde también se hacen esfuerzos de comunicación, de reflexión y acción en función de mantener el bienestar de nuestra comunidad. Perfecto. Ángel Delgado, presidente de la Agrupación de Turismo Choshuenco, integrante del Comité de Emergencia local en Radio Universidad Austral de Chile, encontrándonos para que estén atentos a las redes sociales, felicitarlos también, saludarlos por este espacio que la comunicación se hace muy necesaria, y sobre todo en estos tiempos. Están pasando varias cosas también. Allá en Panguipulli está el 18 de octubre, que es otra iniciativa de comunicación ciudadana. Ángel, nos despedimos, te agradecemos por este contacto, vamos a estar atentos a lo que está ocurriendo allá en Panguipulli, en especial en Choshuenco, así que cualquier cosa vamos a estar en contacto. Así que desde ya te agradecemos el contacto, y también le agradecemos a las personas que estuvieron en la sintonía de la 90.1 FM Radio UH. Recordamos que mañana desde las 8:30 de la mañana regresamos con el República de los Ríos, con toda la información de la región de los ríos, para que estén atentos a nuestras redes sociales. Invitar a las personas también que puedan ingresar a nuestra página web, donde están todos los podcasts de todos estos programas que hemos estado haciendo durante la pandemia, www.radiowatch.cl, y ahí podrá encontrar todos los podcasts alojados para que pueda descargarlo y también escucharlo y revivir estas conversaciones. Así que te agradecemos, Ángel, por este contacto, y nos volvemos a encontrar mañana desde las 8:30. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Sí, que estén muy bien y bueno, harto éxito. La radio ahí de la universidad es un tremendo motor comunicacional de reflexión, y que ojalá replicando este tipo de espacios. Son necesarios más aún en tiempos donde la infodemia abunda y el morbo también en términos comunicacionales. Así que felicitaciones por eso y saludo a todo el equipo. Perfecto, Ángel Delgado, para Radio Universidad Austral de Chile. Agradecemos su sintonía a todas las personas que estuvieron junto a nosotros, y le agradecemos también a nuestro radiocontrolador Diego Castro, que se encuentra en las dependencias de nuestra radio. Así que adelante, estudio, y nos vemos mañana desde las 8:30 de la mañana. Adiós. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile desarrolla más de 450 proyectos de investigación, aportando el 85% de la producción científica de la región de los ríos, y una amplia actividad de investigación en los lagos, Aysén y Magallanes, en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl.